Hola a todos, soy Alejandro Trujillo, responsable de la parte de recursos humanos de Milenas Consulting, y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear u organizar el módulo de documentos dentro de Soho People en la versión 5, y para ello nos tenemos que ir al módulo de documentos, y aquí lo que vamos a ver es cómo se divide la estructura de los datos en mis datos, datos del equipo, datos de organización. ¿Vale? En mis datos mayormente el subordinado lo que va a ver son documentos compartidos conmigo o con mi rol. Para poder organizar por carpeta la documentación que se carga, tendremos que ir a la parte de configuración, en documentos, y luego tenemos esta pestaña de configuración, ¿vale? Para poder restringir lo que sería la parte de documentos personales, quién puede cargar o no información personal, que esa información no se comparte, y luego si queremos verlo por la vista de lista de todos los documentos o por carpeta, ¿vale? Para poder crear carpetas tendríamos que ir a operaciones y luego al final aquí darle a agregar, ¿vale? Una vez que ya tengamos la carpeta agregada, nosotros podemos configurar dentro de una misma carpeta otra, simplemente para que se pueda diferenciar el documento donde lo estamos agregando. Por ejemplo, que esta carpeta fuera la parte de contrato y aquí fuera modelo 141, el contrato como documento como tal o cualquier otro anexo. Para poder asignar documentos a esta carpeta simplemente tendríamos que darle a documento. En este caso, en equipo o el administrador siempre va a poder subir a cualquiera, ¿vale? Y en este caso siempre sería la parte de compartidos conmigo, ¿vale? A la hora de administrar, nosotros vamos a poder ver aquí los documentos que hay tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Para subir nóminas o cualquier documentación tendríamos que ir a documentos personales y aquí le damos a agregar. Seleccionaríamos el documento, le pondríamos un nombre, seleccionaríamos el empleado al que se lo queremos asociar y a la carpeta a la que va. En este caso ya aquí aparece la subcarpeta 1 y la carpeta 1. Y luego ya lo que tenemos es, pues bueno, quién tiene acceso y quién se lo puede descargar. Y luego si lo queremos notificar tanto fuente, que sería una notificación interna de Soho People, como por correo electrónico. Le daríamos a guardar y ya ese empleado lo podría ver en documentos compartidos conmigo junto a esa carpeta. Y él va a poder organizar tanto por documentos como por carpeta para poder ver el documento que hay dentro de ella. Así que nada, hasta aquí cómo se crean y cómo se gestionan las carpetas dentro de Soho People en la versión 5.